la elaboración del pasado a la luz de un presente cambiante. De la teoría de los dos demonios a la actual reivindicación de la política como instrumento de transformación, de la perspectiva revolucionaria de los 70 a la concepción actual de democracias fuertemente participativas, median un conjunto de prácticas sociales, organizativas, políticas, que constituyen el núcleo de la memoria en su real sentido de actualización de la experiencia. Fueron estas prácticas las que permitieron sostener algunas demandas desde lo legal durante el menemismo y que culminaron en la reapertura de los juicios a partir de 2003 como decisión política fundante del kirchnerismo. Así, se puede afirmar que las decisiones políticas gubernamentales abrieron o cerraron las instancias jurídicas, pero fueron las prácticas sociales de la memoria, mucho más amplias, las que permitieron sostener las demandas de justicia para reinstalarla en la agenda gubernamental. En este sentido, la memoria tiene una densidad y un alcance que supera en mucho al ámbito jurídico, aunque muchas veces se apoye en él y puedan articularse una con otra. En general, la memoria social le exige a la política que, a su vez, modifique el derecho, pero esta no es una especie de secuencia mecánica. En ocasiones, el derecho abre puertas para la lucha política y el reclamo social. Como sea que se articulen, son prácticas que pueden potenciarse, pero que deben distinguirse. En el contexto de los juicios actuales, se han planteado una serie de discusiones de gran relevancia para el derecho, pero también para la memoria, como por ejemplo, a partir de qué momento pensar la historia reciente, el terrorismo de Estado, y qué tipo de corte representó el golpe de 1976. ¿Se instauró entonces una dictadura militar o cívico-militar? ¿Cuál fue la responsabilidad de las militancias armadas en la violencia política previa y posterior al golpe de 1976? De todas estas preguntas se desprende el tema de la ampliación de los juicios al gobierno peronista de Isabel Martínez, a algunos civiles que acompañaron el proceso de reorganización nacional y desde otros ángulos a los militantes de las organizaciones armadas. En este caso, es interesante observar que para algunos se debe juzgar a los responsables de atentados violentos, en especial los ocurridos en democracia, mientras que para otros, como en el caso de algunas querellas en la ciudad de Rosario, se debe juzgar a quienes, una vez capturados, actuaron dentro de los centros clandestinos de detención como parte del personal militar, induciendo a la delación o incluso participando en las prácticas de tortura. Pero en todo caso, buena parte de la argumentación se basa en ampliar la judicialización. Más y más juicios por más delitos, como por ejemplo la posibilidad de separar la figura de violación de las denuncias de tortura. Creo que el camino de una sobrejudicialización puede representar una salida falsa, que permite ampliar las condenas y los condenados, pero no necesariamente la comprensión social de lo vivido. Me parece que nuestra experiencia muestra que los caminos de la memoria han sido más consistentes y confiables que los vaivenes gubernamentales y su impacto en el ámbito de la justicia. Desde este otro lugar, que reconoce la importancia del derecho y de las políticas públicas, pero que se distingue de ellos, me permito hacer una breve reflexión memoriosa sobre dos de estos asuntos. 3. Terrorismo de Estado y autoritarismo. Con respecto a los cortes en el análisis de la historia reciente, me parece que queda claramente establecido por distintos trabajos que el fenómeno autoritario y la consecuente violación de derechos en el país precede en mucho al golpe de 1976 y que involucra, por supuesto, a los gobiernos peronistas, si eso es lo que se quiere resaltar. Sin embargo, autoritarismo no es lo mismo que lo que se ha designado como terrorismo de Estado y que apunta al control de la población por medio de un terror capaz de inmovilizar. El golpe de 1966 no fue lo mismo que el de 1976, aunque también entonces hubo tortura, asesinatos e incluso desaparición forzada. Pero, ¿cómo pensar el periodo entre 1973 y 1976 con la irrupción de la AAA protegida por parte del aparato estatal? En primer lugar, aunque se trate de menos de 3 años, esa etapa no fue homogénea y comprende momentos
bastante diferentes, entre los que también vale la pena hacer algunas distinciones. Según las cifras del informe Nunca Más de 2006, entre la asunción de Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973 y el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 se produjeron 600 desapariciones forzadas y 500 ejecuciones sumarias. Es sin duda una cifra importante de víctimas, principalmente adjudicadas a la AAA, aparato que por ser parapolicial pudo funcionar gracias a la complicidad del Estado o de parte de él. Resulta claro entonces que durante el tercer gobierno peronista se perpetraron crímenes de lesa humanidad, en especial durante la administración de Isabel Martínez, pero también desde antes. El mismo informe de la CONADEP, con respecto a homicidios en los que se comprobó la intervención de la AAA, registraba 19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975. Poniendo en evidencia la escalada, pero sobre todo la multiplicación de este tipo de atentados, el 90% después de la muerte de Perón, ocurrida el 1 de julio de 1974. Es casi imposible establecer si existió o no una autorización implícita de su parte, ni si esa tendencia alcista de muertes se hubiera mantenido. En todo caso, queda claro que el 90% de la actividad de la AAA se desplegó durante el gobierno de Isabel y que también fue entonces cuando se emitió el decreto de exterminio de la guerrilla en Tucumán. Creo que esta es una distinción relevante que vale la pena anotar al hablar de un periodo tan corto. Ahora bien, la clara participación del gobierno de Isabel Martínez en esta política represiva, que no es una novedad ni una verdad silenciada, sino denunciada hasta el cansancio desde entonces, ¿alcanza para homologar su gobierno con la dictadura militar de 1976 bajo la categoría de terrorismo de Estado? Creo que no. Una primera distinción la establecieron los propios militares, quienes inmediatamente después del golpe encarcelaron por alrededor de 5 años tanto a Isabel como a Lorenzo Miguel, ambos involucrados en la AAA, así como a otros miembros de esa derecha peronista. Este solo hecho marca la frontera que separa un proceso de otro. Por otra parte, hay que señalar que la AAA se organizó con policías, escuadrones sindicales, personal de seguridad y militar retirado, algunos civiles por cuenta propia, militares en actividad, y todos dirigidos oficialmente para atacar con procedimientos ilegales a la militancia de izquierda desde una estructura poco institucional. El golpe de Estado, en cambio, creó una legislación de excepción que incluía la pena de muerte y la suspensión del legislativo. Eliminó la política y cualquier expresión de disenso en la vida nacional, incluidos los medios de comunicación. Creó un aparato represivo ilegal dentro mismo de las instituciones militares, superponiendo circuitos legales e ilegales. Instauró la desaparición forzada como política de Estado a nivel nacional, implementada por las fuerzas de seguridad en su conjunto y desde su estructura jerárquica. Montó un aparato clandestino de concentración y exterminio de prisioneros dentro de las instalaciones del Estado. Desarrolló tecnologías específicas para la desaparición de los cuerpos. Se apropió ilegalmente de centenares de menores. Articuló su accionar represivo en una red supranacional para perseguir a sus blancos fuera del territorio nacional y estableció un control riguroso de las fronteras para impedir que los disidentes salieran del país. Todos estos elementos representaron una auténtica novedad, una nueva doctrina represiva que vale la pena distinguir conceptualmente y que hemos llamado terrorismo de Estado. Marcan una distinción entre el antes y el después del golpe de 1976 que es importante enfatizar en términos de la comprensión de lo ocurrido, es decir, en el campo de la memoria, y que por eso mismo vale la pena designar de una manera específica. Finalmente, para eso están los conceptos.